Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi grupo, que está conformado por Leonel Guzmán, Katie López y mi persona, Casey Franklin, les hablaremos sobre la invasión de Checoslovaquia y Hungría, también conocida como la invasión de Checoslovaquia por el Pacto de Varsovia. Para entender la invasión de Checoslovaquia y Hungría, debemos empezar por entender qué es el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia es el tratado de amistad, colaboración y asistencia mutua y es conocido por el Pacto de Varsovia, por la ciudad en la que se firmó. Fue un acuerdo de cooperación militar firmado el 14 de mayo de 1955 por los países del bloque del Este durante el periodo conocido como Guerra Fría. Diseñado bajo el liderazgo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, y su objetivo expreso era contrarrestar la amenaza de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, fundada en 1949, y en especial el rearme de la República Federal Alemana, a la que el Tratado Fundacional de la Comunidad Europea de Defensa permitía reorganizar sus fuerzas armadas. Como vemos en el mapa, los estados miembros del Pacto de Varsovia son la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la República Popular de Albania, quien se retiró en 1968, la República Democrática Alemana, la República Popular de Bulgaria, República Socialista Checoslovaca, República Popular de Hungría, la República Popular de Polonia, y los países que se encuentran como observadores son la República Popular China, quien se retiró en 1961. La República Popular Democrática de Corea y la República Popular de Mongolia. La invasión de Checoslovaquia por el Pacto de Varsovia, o también llamada por su nombre clave Operación Danubio, fue una guerra no declarada en la que tropas de 5 países socialistas, miembros del Pacto de Varsovia, en la noche del 20 a 21 de agosto de 1968, fueron liderados por la Unión Soviética para invadir la República Socialista Checoslovaca. Su objetivo era frenar las reformas de liberación económica y política impulsadas por el presidente checoslovaco Alexander Dusek, las cuales habían conducido anteriormente a la Primavera de Praga. Participaron en la operación militar tropas de la República de Polonia, Hungría y Bulgaria, las cuales estaban comandadas por tropas soviéticas. Las tropas de Alemania Oriental, aunque estaban listas ya para la acción, no cruzaron la frontera de Checoslovaquia, a excepción de un grupo pequeño de especialistas. El único país miembro del Pacto de Varsovia que no participó en esta invasión fue Rumania. Además, su presidente, Nicolás Ceausescu, condenó abiertamente lo que fue la invasión. En la operación, cuyo nombre en clave fue Danubio, 500.000 soldados u otra fuente elevan los números a un aproximado de 750.000, atacaron a Checoslovaquia y alrededor de 500 civiles checoslovacos fueron heridos y 108 de ellos fueron los que fallecieron en esta invasión, lo que provocó que las reformas de la liberación fueran detenidas y revertidas y que además de esto se reforzase la autoridad del Partido Comunista de Checoslovaquia. La política exterior de la Unión Soviética durante esta época fue conocida como la doctrina de Brezhnev, de soberanía limitada. La invasión de Checoslovaquia, a través de la bautizada como Operación Danubio, asemejaba, de hecho, a la entrada de la URSS en Hungría para el año 1956, y fue el primer episodio de la doctrina Brezhnev, con la que el entonces líder soviético tomó con mano de hierro a todos los países de la órbita de Moscú para que se mantuvieran dentro de su visión ortodoxa del comunismo. La doctrina Brezhnev, o doctrina de soberanía liberal, fue una política exterior de la Unión Soviética con la finalidad de evitar intentos de democratización o independencia en países socialistas, mediante la intervención militar. El entonces líder soviético Leonid Brezhnev aseguró que cualquier amenaza a un país del Pacto de Varsovia, la alianza militar del bloque de este en la Guerra Fría, amenazaba al socialismo en conjunto. Por lo tanto, haría uso de su fuerza militar para protegerlo.
Sus palabras respondían a la primavera de Praga en Checoslovaquia de los tanques soviéticos aplastaron en 1968. Consecuencias. Consecuencias en Checoslovaquia. La invasión puso fin a un periodo de reformas políticas y liberalización conocido como la Primavera de Praga, que había sido impulsado por el líder checoslovaco Alexander Dubček. Esto significó un regreso a un control más estricto del régimen comunista. Otro punto es la represión política. La invasión y la posterior ocupación resultaron en la represión de aquellos que habían apoyado las reformas. Muchos líderes reformistas fueron destituidos, arrestados o se exiliaron. Otro punto es el estancamiento económico y social. Posteriormente, Checoslovaquia experimentó un periodo de estancamiento económico y desconfianza social. La población se sintió desilusionada con el régimen comunista, lo que llevó a una sensación de apatía e insatisfacción. La censura y el control. Se restablecieron el control y la censura sobre los medios de comunicación. La libertad de expresión fue severamente restringida y la cultura independentista se vio obstaculizada. Y el último punto fue la emigración. Muchos checoslovacos, especialmente intelectuales y disidentes, buscaron la emigración como una forma de escapar de la represión política. Consecuencias a nivel internacional. Bueno, dentro de esta invasión, Checoslovaquia exacerbó lo que fue las tensiones entre los bloques del este y del oeste. Las reacciones del país occidental fue condenada aunque no hubo una respuesta militar. Hubo un aumento de la división de los bloques soviéticos. La invasión reveló las divisiones internas dentro de los países del bloque del este y algunos países como Yugoslavia criticaron abiertamente las acciones de la Unión Soviética. Esto tuvo un impacto en los movimientos de la izquierda, en donde Europa y otros lugares la invasión llevó a una reevaluación de los movimientos socialistas y comunistas. Algunos grupos comenzaron a distanciarse de la Unión Soviética y a replantear sus enfoques sobre el comunismo. La invasión y su brutalidad pusieron en tela de juicio la legitimidad del modelo soviético de gobernanza y del comunismo en general, lo que llevó a una pérdida de confianza en la ideología comunista en varios países. Efectos en el diseño comunista. Aquí el evento alimentó movimientos de disidencia en otros países comunistas, ya que muchos vieron las implicaciones de las invasiones como una advertencia sobre el futuro de las reformas. Sin embargo, la URSS condena la invasión de Checoslovaquia en 1968 y entonces la República Checa instaura el 21 de agosto como un día de recuerdo de las víctimas de la invasión. Algunos personajes importantes para estos acontecimientos fueron Alexander Dubček, quien fue líder del Partido Comunista de Checoslovaquia y un defensor de las reformas que promovían una mayor liberalización política y social. Él tenía un enfoque más humanista del socialismo, el cual dio lugar a la Primavera de Praga. Dubček fue una figura central en la resistencia a la invasión y posteriormente fue destituido. También tenemos a Leonid Brezhnev, quien fue secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética y uno de los principales arquitectos de la invasión. Brezhnev creía que las reformas en Checoslovaquia podían amenazar la estabilidad del bloque socialista y decidió intervenir de forma militar. También tenemos a Gustav Husak, un político checoslovaco que asumió el poder después de la invasión. Aunque inicialmente fue un aliado de Dubček, Husak tomó un giro hacia el conservadurismo y fue responsable de la normalización, un periodo en el que se buscaba restaurar las políticas comunistas tradicionales y suprimir cualquier vestigio de liberalización. Tenemos a Rudolf Slansky, que fue ejecutado en 1952 y no estuvo directamente involucrado en la Primavera de Praga, pero su purga y política del terror en Checoslovaquia sentaron las bases para la represión del liberalismo en este país, basada que fue por un legado que continuó influyendo en la política checoslovaca hasta 1968. Tenemos a Yuri Andropov,
No era el líder de la Unión Soviética en el momento de la invasión, pero como jefe de la KGB jugó un papel clave en la vigilancia y control de la situación en Checoslovaquia. Apoyó la decisión de invadir y mantener el control sobre el país. Y por último mencionaremos a los militares del Pacto de Varsovia, quienes eran los líderes militares de los países del Pacto de Varsovia, incluyendo Polonia, Bulgaria y Hungría. También jugaron un papel importante en la planificación y la ejecución de esta invasión. La dureza aplicada desde entonces por la URSS no impidió la desaparición del Pacto de Varsovia, primero, y de la propia Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, después disueltas ambas estructuras para el año de 1991 por la perestroika impulsada por Mikhail Gorbachev, heredera en muchos aspectos de las reformas diseñadas por Dubček. Tampoco existe ya el país invadido dividido en 1993 de común acuerdo y pacíficamente en dos países, la República Checa y Eslovaquia, ambos miembros de la Unión Europea desde 2004. La resistencia de la población de Checoslovaquia a esa ocupación de 1968 ha quedado como uno de los símbolos de la represión de la URSS ante cualquier tipo de cambio a apertura. Sin embargo, pasado ya 50 años, determinados sectores rusos aún defienden la invasión soviética, como por ejemplo hay una página web propiedad del ministro de Defensa de Rusia, el cual publicó un artículo titulado como Checoslovaquia debe agradecer 1968 a la URSS. Dicho artículo mantiene que la intervención en ese país centroeuropeo evitó un golpe de Estado planeado por Occidente que habría provocado un baño de sangre.